Aún recuerdo aquella mañana de jueves. Fue un inicio tranquilo, casi rutinario, del día. Nada de eso indicaba que mi vida estaba a punto de cambiar. Me había levantado temprano para hacer el desayuno para los niños, una pequeña tradición que trataba de mantener siempre que era posible. Mi esposa solía dejar las llaves del coche en el gancho junto a la puerta, pero ese día, su coche estaba estacionado en el garaje y ella había dejado su bolso sobre la mesa. Extraño, pero nada alarmante. Cuando tomé las llaves, listo para meter a los niños en el coche para llevarlos a la escuela, algo me llamó la atención, una ligera protuberancia en su guantera, apenas notable. Probablemente debería haberlo dejado así. Un instinto me dijo que cerrara la guantera y me alejara, pero esa sensación persistente me carcomía. Y supe que si no miraba, pasaría todo el día preguntándome. Así que la abrí. Lo que encontré fue algo que no podría haber esperado, un solo envoltorio de condón. Estaba allí, claringemente fuera de lugar, una pequeña pero innegable señal de que algo no estaba bien. Mi primera reacción fue incredulidad. Tal vez era viejo, algo que ella había olvidado. Pero incluso mientras trataba de descartarlo, un dolor comenzó a asentarse en mi pecho. No usábamos condones desde hacía años, ella tomaba la píldora y siempre insistió en que no necesitábamos protección adicional. Entonces, ¿por qué estaría esto aquí? Lo volví a meter en la guantera, con la esperanza de que si la cerraba, tal vez podría cerrar las extrañas dudas que giraban en mi cabeza. Pero todo el día, no pude quitarme ese dolor sordo y ansioso. Cada vez que trataba de concentrarme en mi trabajo, destellos de ese maldito envoltorio aparecían en mi mente. Estaba atrapado por una terrible sensación de inquietud, una especie de náusea fría que persistía sin importar cuántas veces trataba de tragarla. Cuando mi esposa llegó a casa esa noche, la observé con cuidado. Se movía por la cocina, sonriendo y charlando con los niños, completamente tranquila. No notó mi mirada, o si lo hizo, no lo cuestionó. Y no había nada diferente en ella, ni un solo signo de que pudiera estar ocultando algo. Me sentí casi culpable, dudando de mí mismo, preguntándome si estaba exagerando algo completamente inocente. Pero algo cambió en mi estómago esa noche. En los días siguientes, comencé a darme cuenta de pequeñas cosas que nunca había cuestionado antes. Recibía mensajes de texto tarde en la noche, mirando su teléfono con una ligera sonrisa antes de bloquearlo de nuevo y dejarlo boca abajo. Empezó a pasar más tiempo en la oficina, reuniones de trabajo tarde, me decía. Y luego, mencionó un viaje de negocios, una estancia de una noche fuera de la ciudad para un proyecto que supuestamente ella estaba liderando. Parecía solo otra obligación laboral, pero había una nueva alerta en mí que no podía ignorar. Trataba de convencerme de que estaba imaginando cosas, pero esa sensación en mi estómago no desaparecía. Finalmente, decidí que necesitaba saberlo con certeza. Mis manos temblaban mientras revisaba nuestra factura de teléfono móvil en línea, desplazándome por los registros de llamadas recientes. Fue entonces cuando encontré el número. Era un número que aparecía más a menudo de lo que esperaba, generalmente por las noches y ocasionalmente en momentos en que sabía que se suponía que ella estaba trabajando. No era uno de sus amigos o compañeros que yo conociera, era un número desconocido, y algo en él aceleró mi pulso. Decidido a ser exhaustivo, lo anoté, guardándolo para más tarde. Esa noche, también revisé nuestra cuenta bancaria. Y fue entonces cuando mi corazón se hundió. Había cargos en restaurantes y bares en los que sabía que no habíamos estado juntos, cargos por flores que nunca llegaron a nuestra puerta. Cada una de esas líneas en el estado de cuenta bancario se sentía como una bofetada en la cara, una creciente pila de pruebas de que algo no estaba bien. Sentía que me hundía, cada recuerdo familiar de su rostro se torcía en algo extraño y no reconocible. Los siguientes días pasaron en una especie de niebla. Pasé por los momentos habituales, desayuno con los niños, ayudando con la tarea, fingiendo que todo era normal, pero por dentro, mi mente corría a 1000 por hora. Tenía que saber la verdad. No podía enfrentármela sin pruebas concretas, pero tampoco podía quedarme ahí, fingiendo por más tiempo. Ese fin de semana, establecí mi plan. Los niños estaban en casa de un amigo, y mi esposa supuestamente iba a salir para una noche de chicas, una salida que me aseguró sería solo ella y sus amigas cercanas. Asentí, manteniendo mi rostro lo más neutral posible, aunque por dentro todo me estaba carcomiendo. Tan pronto como salió, tomé el teléfono y marqué el número que había anotado, con el corazón latiendo fuerte en mi pecho.
No estaba seguro de qué diría si alguien contestaba, pero necesitaba intentarlo. La llamada fue al buzón de voz casi inmediatamente. Colgué, sintiendo una extraña mezcla de alivio y frustración. Tal vez no era nada. Tal vez solo estaba paranoico. Pero cuanto más lo pensaba, más seguro me sentía de que esto no era un malentendido. Esperé a que ella llegara esa noche, y cuando finalmente cruzó la puerta, su sonrisa era un poco demasiado brillante, su voz un poco demasiado alegre al saludarme. Le pregunté sobre su noche, observándola de cerca, buscando cualquier resbalón en su historia. Ella estaba tranquila, restando importancia a mis preguntas con una risa y un gesto, su rostro tan inescrutable como siempre. Pero yo lo sabía. En el fondo, lo sabía. Era como una certeza tranquila e insoportable que se asentó en el fondo de mi estómago, una certeza que no podía ignorar. Esa noche, después de que se fue a la cama, tomé la decisión de ver a un abogado. Necesitaba protegerme a mí y a mis hijos, asegurarme de que, pase lo que pase, estaríamos a salvo. Por la mañana, le dije que tenía una reunión de trabajo y me fui temprano, conduciendo directamente a la oficina del abogado. Le expuse todo, las llamadas telefónicas, los cargos extraños, el envoltorio de condón que había encontrado en su coche. Él escuchó pacientemente, asintiendo mientras hablaba, y cuando terminé, me dio un plan. Durante la siguiente semana, seguí cada paso. Transferí la mitad de nuestros ahorros conjuntos a una nueva cuenta, una a mi nombre, y documenté cada transacción extraña que encontré en nuestros registros. Sentí una extraña sensación de alivio mientras pasaba por los trámites, como si al tomar acción de alguna manera aliviara el peso aplastante en mi pecho. Me estaba preparando, fortaleciéndome para el momento en que finalmente la confrontara con todo lo que sabía. Como paso final, redacté la petición de divorcio, revisando cuidadosamente cada detalle. Quería la custodia total de los niños, nuestra casa y todo lo que más importaba. Esto no se trataba de venganza. Se trataba de asegurarme de que pudiera protegerme a mí mismo y a mis hijos del daño que las decisiones de ella estaban a punto de desatar sobre nuestras vidas. Y luego, una noche, ya estaba hecho. Tenía todo lo que necesitaba, cada pieza de evidencia, cada documento en su lugar. Me sentía listo, firme, como si finalmente estuviera al mando. Lo único que quedaba era entregarle los papeles y dejar que la verdad saliera a la luz. Esa noche, después de haber preparado los papeles de divorcio y haber completado el último de los ajustes financieros, me senté solo en mi coche, reuniendo la fuerza para confrontarla. Había imaginado este momento tantas veces en mi cabeza durante las últimas semanas, pasando por cada posible reacción que pudiera tener. Tal vez gritaría, tal vez exigiría respuestas, tal vez finalmente perdería la calma. Pero mientras tomaba unas cuantas respiraciones profundas y me estabilizaba, me di cuenta de que la rabia se había desvanecido en algo más tranquilo y frío. Cuando llegué a casa, los niños estaban terminando su tarea y mi esposa estaba en la cocina, tarareando suavemente mientras cocinaba. Sonrió al verme entrar, esa mirada familiar que solía hacerme sentir bienvenido, pero ahora solo me parecía vacía. La cena estará lista en unos minutos, dijo casualmente, como si todo fuera tan perfecto como parecía. Asentí, dejé mis cosas y me senté a la mesa, observándola moverse por la cocina, preguntándome cómo había podido perderme las señales. O tal vez no las había perdido, simplemente me había negado a verlas por lo que eran. Después de que los niños fueron acostados, me senté en la sala de estar con los papeles de divorcio en un sobremanila descansando sobre mi regazo. Esperé, escuchando los pequeños ruidos de ella moviéndose arriba, cepillándose los dientes, sacando ropa para mañana. Ella no tenía idea de lo que venía. Casi sentí una extraña lástima por ella, sabiendo que su mundo estaba a punto de destrozarse justo como el mío lo había hecho. Finalmente, ella bajó las escaleras, sorprendida de verme esperando. Pensé que ya estarías en la cama, dijo, sentándose a mi lado en el sofá. Respiré hondo. Necesitamos hablar. Su sonrisa se desvaneció un poco, pero la recuperó, intentando mantener las cosas ligeras. ¿Sobre qué? Le entregué el sobre. Ábrelo. Ella tomó el sobre, un atisbo de confusión brillando en sus ojos mientras despegaba la solapa. La expresión en su rostro cambió al sacar los papeles y comenzar a leer. Sus ojos se agrandaron, su boca se abrió ligeramente mientras hojeaba los documentos, sus dedos temblando. ¿Qué es esto? Es exactamente lo que parece, dije, con la voz firme.
Ella me miró, sus ojos abiertos de par en par, una mezcla de miedo e incredulidad. Tú no puedes estar hablando en serio. Oh, sí, estoy hablando en serio, respondí, una sonrisa amarga tirando de las comisuras de mi boca. He estado hablando en serio desde que encontré ese envoltorio de condón en tu coche. La sangre se le escapó del rostro, y desvió la mirada, sus dedos apretando los papeles con tal fuerza que se arrugaron bajo su agarre. Por un momento, no habló, ni siquiera se movió. Pude ver cómo giraban las ruedas en su mente, como si estuviera buscando una manera de salir de esta situación. Mira, finalmente comenzó, su voz vacilante, yo puedo explicarlo. No es lo que piensas. Guárdatelo, la interrumpí. Ya he escuchado suficientes mentiras para toda la vida. No necesito escuchar más. Pero no es una mentira, protestó, con la voz subiendo en desesperación. Yo dejé que una amiga tomara mi coche, y tal vez lo dejó ahí, ni siquiera sabía que estaba ahí, te lo juro. La miré fijamente, mi expresión en blanco. Y supongo que esa amiga también tomó tu tarjeta de crédito para cenas y flores, ¿verdad? Su boca se abrió y se cerró, pero no salieron palabras. Estaba atrapada, y los dos lo sabíamos. Casi podía ver su mente corriendo a mí por hora mientras luchaba por encontrar una salida, una historia que no hubiera usado ya. Pero no había nada. Las mentiras se habían agotado. ¿Quién es él?, pregunté finalmente, mi voz ahora más baja. Ella desvió la mirada, mirando sus manos. No hay nadie. Te juro que no es. ¿Quién es él?, repetí, mi tono más firme. Ella se estremeció, como si las palabras mismas la hubieran golpeado. Era solo alguien del trabajo, murmuró, apenas mirándome a los ojos. No significó nada. No significó nada, repetí, dejando escapar una risa sin humor. ¿Eso es lo mejor que puedes hacer? ¿No significó nada? Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un momento, me miró con verdadero arrepentimiento. Lo siento tanto, susurró. No sé qué me pasó. Estaba sola, y no sabía cómo decírtelo. Sola, repetí, sintiendo como una ola de ira se levantaba en mí a pesar de mí mismo. Estaba sola, ¿entonces decidiste acostarte con otro? Sé que suena terrible, tartamudeó, secándose los ojos. Pero, no pensé que te doliera tanto. Pensé que tal vez me ayudaría a sentirme mejor, que tal vez podría ser una mejor esposa, una mejor madre. Sentí una ola de asco por sus palabras. ¿Y qué se supone que debía ser yo, un esposo ingenuo sentado en casa, esperando a que te saciaras de sentirte mejor con otro? Ella miró nuevamente sus manos, incapaz de mirar a mis ojos. No era así, murmuró, pero incluso ella parecía insegura de sus propias palabras. Negué con la cabeza, sintiendo una extraña mezcla de rabia y tristeza, un dolor vacío que se asentó en mi pecho. ¿Sabes qué? Ya no importa, dije, con la voz tranquila. Nada de esto importa ya. Tú tomaste tu decisión y ahora yo voy a tomar la mía. Ella levantó la mirada hacia mí, el pánico brillando en sus ojos. Por favor, susurró, extendiendo la mano para tocar mi brazo, pero me aparté, fuera de su alcance. Por favor, no hagas esto. No tires todo por la borda por un error. Un error, repetí, negando con la cabeza, incrédulo. ¿Llamas error a meses de mentiras, engaños y traición? Esto no fue un tropiezo, esto fue una elección que tomaste una y otra vez. Las lágrimas le caían por las mejillas mientras sostenía los papeles en las manos, sus hombros caídos por la derrota. Por un momento, casi sentí lástima por ella, viéndola así, rota y vulnerable. Pero luego recordé todo lo que había descubierto, cada mentira, cada engaño, y la lástima se evaporó. ¿Y los niños?, preguntó suavemente, con la voz apenas un susurro. ¿Qué les vamos a decir? Se quedarán conmigo, respondí, con la voz firme. Me aseguraré de que sepan que esto no fue culpa de ellos. Que nada de esto fue por ellos. Ella asintió, mirando hacia su regazo, silenciosa y derrotada. Por un momento, no quedaba nada más que decir. El peso de todo lo que había pasado, todo lo que estaba a punto de pasar, colgaba entre nosotros, espeso y sofocante. Finalmente, tomó una respiración temblorosa y levantó la mirada hacia mí. ¿Hay algo que pueda hacer para que esto esté bien? La miré a los ojos, sintiendo la frialdad de la finalización de todo asentarse en mi pecho.
No, dije, con la voz calmada pero firme. Tomaste tu decisión. Ahora tendrás que vivir con ella. Cerró los ojos, las lágrimas cayendo libremente ahora, y por un momento, vi a la mujer que una vez amé, la mujer con la que construí una vida. Pero esa mujer ya no estaba, reemplazada por alguien que apenas reconocía. Y con esa realización vino una extraña sensación de alivio, como si un peso que no sabía que llevaba finalmente se hubiera levantado. Sin decir una palabra más, me levanté y salí de la habitación, dejándola sola con los papeles de divorcio todavía aferrados a sus manos. Los días que siguieron fueron un extraño borrón de tensión y silencio. Podía sentir el cambio en la casa de inmediato. Los ritmos cómodos de nuestra vida se habían roto, reemplazados por un extraño silencio tenso que se asentó sobre todo como una niebla pesada. Cada interacción con ella se sentía forzada, como si ambos estuviéramos demasiado conscientes de lo que había entre nosotros. Ella se quedó en la habitación de invitados, y yo mantuve mi distancia, enfocando toda mi atención en los niños, la casa, cualquier cosa para evitar tener que hablar con ella. Nuestros hijos sintieron el cambio, por supuesto. Ya tenían la edad suficiente para saber que algo estaba raro, aunque no entendieran los detalles. Al principio, hicieron preguntas inocentes e inconscientes. ¿Por qué mamá está durmiendo en la otra habitación y están mamá y papá enfadados? Desvié las preguntas lo mejor que pude, diciéndoles que mamá y papá estaban pasando por algo difícil, pero que los querían, que no tenían que preocuparse. Una noche, mi hija se metió en la cama junto a mí, su pequeño rostro arrugado por la preocupación. Papá, susurró, acurrucándose junto a mí. ¿Se van a divorciar mamá y tú? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Respiré hondo, apartándole el cabello. Tu mamá y yo estamos tratando de resolver las cosas, cariño, dije suavemente, tratando de mantener la voz firme. Pero pase lo que pase, siempre vas a estar a salvo y serás muy querida, ¿vale? Ella asintió, acurrucándose más cerca, pero pude sentir la tensión en su pequeño cuerpo. Se quedó así hasta que finalmente se quedó dormida, su respiración ralentizándose en el ritmo profundo y constante del sueño infantil. Yo me quedé despierto durante horas, mirando al techo, sintiendo todo el peso de lo sucedido presionando sobre mí. Al día siguiente, después de dejar a los niños en la escuela, me quedé solo con ella en la cocina. Ella estaba junto al fregadero, su rostro cansado y agotado, con las manos apretadas alrededor de una taza de café. Por un momento, ninguno de los dos habló. Solo nos quedamos allí, el silencio entre nosotros lleno de todas las palabras que no habíamos dicho, toda la ira y la traición que habíamos dejado sin pronunciar. Finalmente, ella levantó la mirada hacia mí, sus ojos suplicantes. ¿Podemos hablar?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Quería negarme, darme la vuelta y marcharme. Pero algo me retuvo allí, tal vez un sentido de obligación o una necesidad de cerrar el capítulo. Asentí, indicándole con un gesto que se sentara. Ella se sentó en la mesa, sus manos envueltas alrededor de la taza como si fuera lo único que la mantenía en el suelo. Sé que no hay nada que pueda decir para arreglar esto, comenzó, su voz temblando. Pero necesito que entiendas que no se trataba de ti. Nunca quise hacerte daño. Solté una risa amarga. No se trataba de mí, repetí, negando con la cabeza. ¿Cómo puedes decir eso? Destruiste nuestra familia por, ¿qué? Un poco de emoción, un sentimiento que pensaste que te faltaba. Ella se estremeció, sus ojos llenándose de lágrimas. Lo sé. Sé que suena terrible. Pero sentía que me estaba perdiendo. Cada día era igual, como si estuviera atrapada en una vida que no podía controlar. Y entonces, él apareció, y me sentí, viva, supongo. Sé que es egoísta. Sé que no justifica nada. Viva, dije, con la voz dura. ¿Y qué pasa con nosotros, y con nuestros hijos? No éramos suficientes. Ella desvió la mirada, su rostro arrugándose mientras trataba de encontrar las palabras. Eres suficiente. Tú y los niños, sois todo. Yo solo, su voz se quebró, y tomó una respiración temblorosa. Cometí un error. No espero que me perdones, pero quiero intentar arreglar esto, por el bien de los niños. Sentí una oleada de ira en mi interior. ¿Quieres arreglar esto?, exclamé. No puedes simplemente arreglar esto y pretender que no pasó nada. Tomaste una decisión y no puedes deshacerla solo porque ahora te convenga.
sus hombros se hundieron y miró hacia la mesa, las lágrimas deslizándose por sus mejillas. Lo sé, susurró. Lo sé. Pero te amo. Te amo a ti y a los niños, y no quiero perderte. Haré lo que sea necesario. Por favor, no lo tires todo. La miré fijamente, una parte de mí queriendo creerla, queriendo volver a como eran las cosas. Pero sabía que era imposible. La confianza se había ido, destrozada más allá de la reparación, y ninguna súplica o promesa cambiaría eso. Podía ver su desesperación, el miedo en sus ojos, pero eso solo me hizo sentir más frío, más seguro de que esto era el fin. No queda nada que arreglar, dije en voz baja, levantándome de la mesa. Nos rompiste. Y no hay vuelta atrás de eso. Ella levantó la mirada hacia mí, su rostro pálido y afligido. Entonces eso es todo, susurró. Después de todo, solo vas a tirar todo a la basura. La miré a los ojos, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alivio. Tú tomaste esa decisión cuando elegiste a otra persona sobre nosotros, dije. Yo solo me estoy asegurando de que mis hijos y yo salgamos de esto lo menos dañados posible. Ella asintió lentamente, su rostro desmoronándose a medida que la realidad se asentaba en ella. Durante un largo momento, nos quedamos allí en silencio, la finalización de todo cayendo sobre nosotros como un peso que ninguno de los dos podía levantar. Finalmente, se levantó, secándose los ojos, y salió de la habitación, dejándome solo con el silencio y la sensación fría y pesada en mi pecho. Las siguientes semanas pasaron en un limbo tenso y torpe. Ella comenzó a quedarse fuera hasta tarde, a menudo saliendo justo después de la cena y regresando mucho después de que los niños se habían acostado. Una parte de mí quería preguntar a dónde iba, con quién estaba, pero me obligué a no preocuparme. Ahora era libre de hacer lo que quisiera. Yo ya había comenzado a trabajar con mi abogado para finalizar el divorcio, y con cada paso que dábamos, sentía una extraña sensación de alivio, como si estuviera deshaciéndome del peso de todo lo que me había retenido. Una noche, mientras preparaba la cena, ella entró en la cocina, mirándome con una desesperación silenciosa que se había vuelto casi una parte permanente de su expresión. Me voy a ir, dijo en voz baja, su voz apenas audible. No reaccioné, ni siquiera levanté la vista de la tabla de cortar. Está bien, dije, con el tono más plano que pude lograr. Ella tragó saliva, sus manos retorciéndose nerviosamente. Yo, solo quiero que sepas que esto no es lo que quería. Nunca quise hacerte daño. La miré, encontrando su mirada. Pero lo hiciste, dije simplemente. Me hiciste daño, y le hiciste daño a los niños. Y ahora todos estamos pagando el precio. Ella asintió, mirando al suelo, la culpa y el arrepentimiento marcados profundamente en su rostro. Por un momento, sentí un destello de algo, lástima, tal vez, o una leve sensación de tristeza por la mujer que una vez amé. Pero fue fugaz, rápidamente reemplazada por la fría certeza de que esta era la decisión correcta, de que no había vuelta atrás. Se mudó la semana siguiente, llevándose solo algunas de sus cosas. La vi irse, sintiendo un extraño dolor vacío asentarse en mi pecho. Los niños no entendieron, por supuesto, pero traté de explicarlo lo mejor que pude, diciéndoles que a veces las personas se distancian y que su mamá y yo seguíamos queriéndolos mucho. Lloraron, aferrándose a mí como si yo también pudiera desaparecer, y los abracé, sintiendo sus pequeños cuerpos cálidos contra mí mientras les prometía que no me iba a ir a ningún lado. Esa noche, después de que se durmieron, me quedé solo en el silencio de la casa, sintiendo la finalización de todo asentarse sobre mí. La casa ahora se sentía diferente, más vacía, pero también más ligera de alguna manera, como si una tormenta hubiera pasado y dejado todo en su estela. El dolor seguía ahí, un dolor sordo y punzante que sabía que tomaría tiempo para desvanecerse, pero también sentí algo más, alivio, tal vez, o una sensación de libertad que no había sentido en años. Me serví una bebida, levantando el vaso hacia la habitación vacía. Se había acabado. Y por mucho que doliera, sabía que había hecho lo correcto. Por mí mismo, por mis hijos, por la vida que todavía tenía por delante. Este capítulo estaba cerrado, y mientras tomaba un sorbo de la bebida, sintiendo su calor esparcirse por mí, me di cuenta de que estaba listo para pasar la página. En los meses que siguieron, comencé a adaptarme a un nuevo tipo de vida. Los niños y yo desarrollamos un ritmo, y la casa empezó a sentirse como nuestra, solo de nosotros tres, un refugio solo para los tres.
Puse todo lo que tenía en estar presente para ellos, llenando nuestro tiempo con viajes de fin de semana, noches de juegos y rutinas simples que nos mantenían cerca. Los recuerdos de lo que había pasado todavía persistían en los momentos tranquilos, pero día a día, el dolor se atenuaba, reemplazado por un optimismo cauteloso. Estaba haciendo lo mejor que podía para reconstruir, para darle a mis hijos el sentido de estabilidad que necesitaban. Una tarde de sábado, estaba limpiando después de la cena cuando mi teléfono vibró con una llamada de un número desconocido. Casi la ignoré, pero algo me hizo contestar. Al otro lado, había una mujer con la que nunca había hablado, pero se presentó como la hermana de mi exesposa. No habíamos sido cercanos durante nuestro matrimonio, solo nos cruzamos unas cuantas veces en reuniones familiares. Su voz estaba apagada, temblorosa. Lo siento mucho por llamar así, dijo, pero pensé que debería saber, ha habido un accidente. El mundo se detuvo a mi alrededor mientras me explicaba que mi exesposa había estado involucrada en un grave accidente de coche mientras regresaba de un evento de trabajo fuera del estado. Estaba en estado crítico, inconsciente en una habitación de hospital a cientos de millas de distancia. Apenas procesé lo que decía, mi mente viajando a los niños arriba, ajenos a todo, y a todos los sentimientos que había intentado enterrar desde el divorcio. Durante los siguientes 2 días, pasé por los trámites como un robot, arreglando que alguien se encargara de los niños y comprando un boleto de avión hacia la ciudad donde ella yacía en una cama de hospital. No sabía qué me impulsaba a ir, tenía todas las razones para quedarme, todo el derecho de mantenerla en el pasado. Pero cuando el avión despegó, sentí una sensación de miedo que no pude ignorar. No importaba lo que hubiera pasado entre nosotros, ella seguía siendo la madre de mis hijos, seguía siendo parte de la vida que habíamos compartido. Cuando llegué al hospital, su hermana me recibió en el pasillo, los ojos enrojecidos y cansados. Me abrazó fuerte, algo que no esperaba, y me llevó a la habitación donde mi exesposa yacía inmóvil, rodeada por el zumbido constante de las máquinas. Se veía pequeña, frágil, un fantasma de la mujer que conocí. Estuve allí, mirando su rostro pálido, sintiendo un torrente de emociones encontradas que surgían en mí, ira, lástima, tristeza y algo más profundo, algo que no quería nombrar. Los médicos nos dijeron que estaba en estado crítico. No sabían si despertaría ni en qué condición lo haría. El daño era extenso y las probabilidades eran escasas. Su hermana se quedó a su lado, pero había algo que también me mantenía allí, algo no resuelto que me mantenía en su lugar junto a esa cama de hospital. Quería odiarla, darme la vuelta y marcharme, pero no pude irme. Me quedé durante horas, observando el lento y superficial subir y bajar de su pecho, escuchando el sonido constante de las máquinas. En algún momento, su hermana salió a buscar comida, dejándonos a solas. Se sentía extraño estar en esa habitación con ella, un silencio que colgaba sobre nosotros, más pesado que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Me recosté en la silla, mirando el techo, sintiendo el dolor de todas las cosas que habíamos dejado sin decir. Sin darme cuenta, comencé a hablar, mi voz apenas por encima de un susurro. No quería que terminara así, dije, las palabras deslizándose en la habitación tranquila. Quería que tuviéramos una oportunidad de arreglar las cosas, de hacerlas mejores para los niños. Pero tú tomaste tu decisión, y yo tuve que tomar la mía. Mi voz se quebró, y me encontré parpadeando para evitar las lágrimas, la ira y el dolor surgiendo como una ola que amenazaba con ahogarme. No te odiaba, lo sabes, continué, con las manos apretadas. Quería hacerlo, pero no pude. Odiaba lo que hiciste, lo que nos pusiste a pasar, pero parte de mí aún quería que estuvieras bien. No quería esto. A medida que pasaban las horas, me quedé dormido en la silla, agotado por el peso de todo lo que había pasado, todo lo que aún llevaba. Me despertó la suave voz familiar de su hermana, tocando suavemente mi brazo. Miró hacia abajo, su rostro tenso con una nueva ola de dolor. Ella no lo logró, susurró, con la voz quebrada. Las palabras me golpearon como un puñetazo, mi pecho apretándose con un dolor que me tomó por sorpresa. Me levanté, mirando su forma sin vida en la cama del hospital, sintiendo la terrible, dolorosa finalización de todo. Sentí un profundo arrepentimiento, no por nuestro matrimonio roto, sino por las cosas que nunca se arreglarían, las preguntas que nunca serían respondidas. El final había llegado, rápido e inflexible, dejando solo ecos de lo que alguna vez fue. Me quedé con su hermana para ayudar a arreglar todo.
El funeral fue pequeño y me senté en el fondo con los niños, sosteniendo sus manos mientras lloraban en silencio, demasiado pequeños para entender completamente la permanencia de la pérdida. Miré el ataúd, sintiendo el peso de todos los años que pasamos juntos, la vida que construimos y destruimos, y las piezas que quedaron atrás. En las semanas siguientes, la vida se asentó en una normalidad extraña. Los niños volvieron a la escuela y yo regresé al trabajo, pero algo en mí se sentía vacío, como si hubiera perdido más de lo que realmente había comprendido. Pasé por los trámites, jugando el papel de padre, de proveedor, tratando de llenar el vacío que su ausencia había dejado. Y de vez en cuando, en los momentos tranquilos, me encontraba pensando en ella, preguntándome si las cosas podrían haber sido diferentes si tan solo hubiéramos intentado un poco más, perdonado un poco antes. Una noche, mucho después de que los niños se durmieran, me senté solo en la sala, con una bebida en la mano, mirando el álbum de fotos que encontré guardado en un cajón. Fotos de nosotros, de la familia que solíamos ser, me miraban, sus sonrisas congeladas en el tiempo. Y mientras pasaba las páginas, los recuerdos volvieron, agridulces y dolorosos, recordatorios de una vida que sentía que pertenecía a otra persona. Cerré el álbum, dejándolo a un lado, el dolor en mi pecho tan crudo como siempre. La casa estaba en silencio, llena del pesado silencio de un final que había llegado demasiado pronto, demasiado repentinamente. Y mientras me sentaba allí, solo en la oscuridad, me di cuenta de que algunas cosas, algunas heridas, nunca sanan realmente. Simplemente se desvanecen, convirtiéndose en parte de lo que éramos, un recordatorio tranquilo y espeluznante de todo lo que habíamos perdido.